Seguimos. El verbo modal could se usa en un sinnúmero de maneras, ¿sí? Muchas veces es el pasado de can, pero a veces tiene un significado presente o un significado futuro. Por ejemplo, cuando a veces usamos could para hablar de posibles futuras acciones, especialmente cuando hacemos sugerencias. Por ejemplo, what shall we do this evening? We could go to the cinema. When you go to New York, you could stay with Linda. Usamos también el verbo modal could para hablar de futuras acciones, precisamente, ¿sí? Por ejemplo, there could be another rise in the price of petrol soon. Quiere decir que es probable que exista ese aumento en el precio del petróleo, ¿sí? Más no que se realizará. Muchas veces el verbo modal could significa también ser capaz de o would be able to. Por ejemplo, why doesn't Tom apply for the job? He could get it. Otro ejemplo, I don't know how she works 14 hours a day. I couldn't do it. El pasado de could es could have o could have. Este tiempo pertenece a otro tiempo, precisamente. Este verbo modal ya pertenece a otro tiempo, ¿sí? Y ahorita estamos hablando, enfocándonos solo en lo que es el verbo could. Bien, para hacer este verbo negativo solo necesitamos agregarle not, could not, que con contracción quedaría couldn't. Entonces, espero que haya quedado un poco bien explicado lo que es este verbo modal could, y seguimos con el verbo modal might. Este verbo se utiliza para concluir que algo es posible, pero no se está seguro. Por ejemplo, Carlos is not in class today. Este es el hecho, que él no está en clase. He might be out of town. Es una conclusión. O he might be sick. Es otra conclusión. Bien. Me gustaría dar otros ejemplos de lo que es el verbo modal could, que expresa futuro, ¿sí? Por ejemplo, I'm not sure where to go for my holidays, but I might go to Italy. The weather forecast is not very good. It might rain this afternoon. Why don't you ask? I can help you. Why don't you ask Tom? He might be able to help you. Estas son otros ejemplos como el verbo modal might se puede usar. Para hacerlo negativo simplemente se le añade not, might not. Bien, esto corresponde a la actividad integradora del bloque 1. En el bloque 2 observamos que también vienen los desempeños que ustedes deben de tener al concluir el bloque, los objetos de aprendizaje y la competencia a desarrollar. Es muy importante que lean esta parte para ver por qué estamos realizando todas estas actividades y cuál es el fin que pretendemos. Bien, en la actividad 2 viene como actividad, en el bloque 2 viene como actividad inicial video que aporta vocabulario referente a lugares, pasatiempos, actividades turísticas y alimentos. En esta actividad se pretende que identifiquen cierto vocabulario
para detectar los tiempos presente, pasado o futuro, ¿sí? Sabemos que el tiempo presente lo forma el pronombre personal más la forma base del verbo. I see, I watch, I look, I eat, I walk. El tiempo pasado lo conforman el pronombre personal más el verbo en pasado, ¿sí? I saw, I looked, I watched. Otro ejemplo sería I took, I drank, I slept. El tiempo futuro lo expresa el pronombre personal más la palabra will más el verbo en su forma base. Sería I will take, I will see, I will drink, I will sleep, I will catch. Bien, entonces en esta actividad se pretende que se identifique el vocabulario para que detecten cuál es presente, pasado o futuro en las frases que se habla en este video, ¿sí? Bueno, aquí dice se reconocen hábitos y costumbres que existen o existieron, qué actividades hacen o hicieron y qué actividades van a hacer, ¿sí? Cuántas culturas existen, qué alimentos consumen o consumieron, qué país es, entre otras que deseen aportar. Bien, esto es lo que pertenece a la actividad inicial del bloque 2. En la actividad 1 del bloque 2 se nos pide que realicemos un material, bueno, aquí viene la identificación de los adverbios for, since y yet en un material auditivo. El material se encuentra dentro del bloque ya, abajo de esta actividad. Para utilizar estos adverbios for, since y yet, vamos a dar también una descripción de cómo pueden usarlo. Bien. Since y for se utilizan para decir por cuánto tiempo algo ha estado sucediendo. Por ejemplo, I've been waiting for you since 8 o'clock. Otro ejemplo, I've been waiting for you for 2 hours. She's been working here since April. He's been working here for 6 months. I haven't seen Tom since Monday. I haven't seen Tom for 3 days. Como nota, la palabra for no se usa con ciertas expresiones como son all day, all morning, all week, all my life. Por ejemplo, I have lived here all my life, not for all my life. La palabra yet nos indica que algo todavía está sucediendo, ¿sí? Bien. O está sucediendo hasta ahora. En la actividad 2 del bloque 2, que es una experiencia de viaje, de placer y o de trabajo, se utilizará la estructura del pasado perfecto y el pasado simple. El pasado simple es una acción que se realizó en el pasado y quedó hasta ahí, ¿sí? Simplemente se realizó y no tuvo progreso. Habla de acciones, el pasado simple habla de acciones o situaciones que ya pasaron y no continúan, ¿sí? Se realizaron en un periodo de tiempo específico, pero no continuaron. Por ejemplo, I wanted to buy a dress. O
I dreamt with my husband. O I sold my car. Bien, el pasado perfecto casi siempre viene de la mano con el pasado simple. Muchas veces se utiliza el pasado simple y le sigue el pasado perfecto. Por ejemplo, I arrived at the party. Para completar la acción con pasado perfecto, diríamos, when I arrived to the party, Tom had already gone home. El pasado perfecto lo forman el verbo, bueno, primero lo conforma el tiempo pasado, que es el had, seguido del verbo en pretérito, ¿sí? Que los tiempos, hay que recordar que los verbos tienen tres estructuras: el tiempo, la forma base, el pasado y el pretérito, ¿sí? Hay verbos regulares y irregulares. El tiempo, los verbos irregulares, cambian toda su estructura en la palabra, cambian todas sus letras. El verbo simple, simplemente se le añade ed, la terminación ed al verbo. Bien. Entonces, para formar el pasado perfecto, se tiene que poner la palabra had después del pronombre personal, seguido del verbo en pretérito, ¿sí? Voy a dar otro ejemplo. When I got home, I found that someone had broken into my flat and had stolen my fur coat. My fur coat. George didn't want to come to the cinema with us because he had already seen the movie. Otro ejemplo es, I was my first time in aeroplane. I was very nervous because I hadn't flown before.